Hoy día te voy a hablar sobre varices esofágicas. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso de Villa, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Muy bien, básicamente lo que te quiero presentar es la fisiopatología de las varices esofágicas, pero también en parte la clínica y el tratamiento. Vale decir, es bastante interesante el tema. Lo que quiero es presentarte las causas, el mecanismo fisiopatológico, cómo se forman las varices, los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, las complicaciones, el tratamiento y la prevención. ¿Qué son las varices esofágicas entonces? Son dilataciones venosas a nivel de las venas esofágicas. Y esto está asociado casi exclusivamente por hipertensión portal. Así que continuamos. Las causas, la más común, la más frecuente es la cirrosis hepática, pero también pueden haber otras causas menos frecuentes, pero que también se debe tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. La trombosis de la vena porta, el síndrome de Chiari-Butt se llama, la insuficiencia cardíaca predominantemente derecha, que lo que hace es generar éstasis a nivel de la vena cava inferior fundamentalmente y puede condicionar trombos, la esquistosomiasis, que es una parasitosis que suele hacer de que llegue al hígado el esquistosoma manzoni fundamentalmente, y esta pueda generar problemas a nivel hepático, como por ejemplo fibrosis hepática y posteriormente a ello aumento de la presión portal. Ahora, ¿qué es lo que te voy a comentar? El mecanismo es el aumento de la presión venosa, ese es el mecanismo. Pero ¿por qué? Este aumento de la presión venosa suele generarse de la siguiente forma. Mira, la presión en las venas portales se eleva. ¿Por qué? Aumenta la presión en las venas portales porque el flujo de sangre de la zona portal hacia el hígado disminuye. ¿Por qué? Porque los calibres de las vénulas a nivel hepático también disminuyen por la fibrosis hepática, de tal manera que suele generar una especie de busca de flujo colateral. ¿Para qué? Para que pueda retornar la sangre al corazón. Y de esta forma, estas venas colaterales suelen tener mayor presencia a nivel de la zona esofágica. Ahora bien, la formación de las varices esofágicas, ¿cómo se realiza? Vamos a darle una mirada. Existe entonces, como consecuencia del aumento de la presión portal, producto de lo que ya hemos comentado, una dilatación de venas a nivel de las venas submucosas en el esófago. En la parte distal también puede haber dilatación en la parte gástrica, pero en este caso a nivel del esófago las venas submucosas se dilatan, aumenta la presión hidrostática en estas venas esofágicas y esto va a condicionar una dilatación de estas venas, y a esta dilatación de las venas evidentemente se llama formación de varices. Muy bien, ahora los factores de riesgo, o sea, hay algunas circunstancias que hacen que aumente el riesgo de padecer varices esofágicas. Vamos a ver los factores de riesgo. El consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo tremendamente importante. Existe muchísimo riesgo en los pacientes que consumen persistentemente el alcohol, haciendo de que exista una inflamación hepática. Esa inflamación hepática condiciona fibrosis hepática, disminuye el flujo sanguíneo portal a través del hígado, por lo tanto busca colaterales. Y estas colaterales en este caso van a ser las venas submucosas esofágicas. ¿Qué otra? Las infecciones crónicas por hepatitis B, hepatitis C. Estas hepatitis lo que suelen hacer es cronificar al hígado, haciendo de que pueda tornarse cirrótico, o sea, fibrosis hepática, y todo el componente fisiopatológico que ya he mencionado cuando se consume excesivamente alcohol. Las hepatitis autoinmunes tienen el mismo componente fisiopatológico, pero en este caso se debe tener en cuenta que
existen autoanticuerpos que suelen dañar a los hepatocitos y eso condiciona inflamación y a la postre cirrosis, aumenta la presión portal, búsqueda de colaterales y estas venas submucosas en el esófago van a ser las que sufran de tal forma que estas van a generar a la vez dilatación y varices. De la misma forma, la trombosis portal, o sea, una trombosis a nivel de la porta, lo que va a hacer es generar un aumento de la presión hidrostática a nivel de las venas colaterales, haciendo de que aumente el calibre, por lo tanto, genere varices. Bien, ya hemos llegado a los factores de riesgo. ¿Qué más? Las manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Dentro de las manifestaciones clínicas, en unas etapas muy tempranas va a ser asintomática. Sin embargo, a medida que esta dilatación de las venas esofágicas se torne cada vez más persistentes, más intensas, tiende a romperse estas varices esofágicas y puede debutar el paciente con hematemesis, o sea, una hemorragia digestiva que condicione vómitos de tipo sanguíneo, ¿no? Además de ello, también puede generar como consecuencia de la digestión de esta sangre, de este sangrado a nivel esofágico, melenas, vale decir, formaciones negruzcas de heces que son características de una hemorragia digestiva alta. Evidentemente, si existe hematemesis melena, o sea, si existe una hemorragia digestiva alta, variceal se les llama, ¿por qué? Porque las causas son las varices esofágicas, va a generar en el paciente anemia, y la anemia hemorrágica o posthemorrágica es de mucho cuidado, de mucho riesgo. Y evidentemente, si el caso es catastrófico o no se trata a tiempo, esto puede generar un shock hipovolémico e incluso la muerte. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas. ¿Qué complicaciones va a tener el paciente? Ya hemos comentado la hemorragia digestiva alta es una complicación de la formación de estas estructuras variceales a nivel del esófago. También los pacientes, independientemente de la formación de varices, puede tener el paciente con cirrosis hepática una peritonitis bacteriana espontánea, o sea, una infección a nivel del peritoneo, generalmente por traslocación bacteriana. Ahora, si el hígado no está funcionando, quiere decir que los sistemas de desecho tampoco no funcionan, de tal manera que va a haber una acumulación progresiva de toxinas o tóxicos que van a condicionar encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque al no poderse eliminar de forma adecuada, por ejemplo, el amonio, el amoníaco, esto suele llegar al cerebro y en el cerebro suele generar trastornos relacionados a disminución del estado del sensorio, y a esto se llama encefalopatía hepática. Evidentemente, otras complicaciones serían el shock hemorrágico que ya hemos comentado e incluso la muerte. Ahora bien, luego de las complicaciones vamos a hablar del tratamiento estricto de las varices esofágicas. El tratamiento, lo que tengo que hacer es disminuir la presión a nivel de estas varices esofágicas. ¿Con qué puedo disminuir esta presión? Con los beta bloqueadores no selectivos. El propranolol es muy utilizado. También el carvedilol ya suele utilizarse para disminuir la presión hidrostática y las tensiones a nivel de esas venas esofágicas dilatadas. También algunos vasopresores, la terlipresina puede servir, y también se suele utilizar los análogos de la somatostatina, como por ejemplo el octreotide. Ahora, eso desde el punto de vista farmacológico. Desde el punto de vista endoscópico, ¿ya? ¿Qué se puede realizar? Un gastroenterólogo lo que hace es establecer una endoscopía y a través de ella va a definir primero
el diagnóstico. Y luego del diagnóstico puede hacer un tratamiento endoscópico. Y a esto hay dos formas, fundamentalmente la ligadura elástica de varices, ¿ya? Es un procedimiento endoscópico, y la escleroterapia. Lo que va a hacer en uno es ligar las varices. ¿Para qué? Para que no se rompan, y la escleroterapia lo que va a hacer es disminuir, ¿ya?, el aumento persistente, ¿ya?, de esas dilataciones venosas con la oclusión de esas venas. Ahora, ¿hay un tratamiento quirúrgico? Sí, bueno, el tratamiento quirúrgico sería derivación portosistémica intrahepática transyugular, la cirugía de derivación portosistémica, el cual se utiliza en casos graves. El tratamiento de una cirrosis con ciertas menciones puede ser también el trasplante hepático, ¿no? Eso para tener en cuenta también, existen consideraciones específicas. Y luego del tratamiento debemos hablar de la prevención. ¿Qué realizar para que el paciente evite llegar a estos casos extremos? Entonces, dentro de la prevención, evidentemente el tratamiento de la causa subyacente, disminuir el consumo o retirar el consumo de alcohol en los pacientes que toman alcohol persistentemente, tratamiento para las enfermedades autoinmunitarias que puedan generar hepatitis autoinmune, por ejemplo, el tratamiento para las hepatitis de tipo B, hepatitis de tipo C, para disminuir la progresión de esta enfermedad a cirrosis hepática, que va a condicionar hipertensión portal y a la postre varices esofágicas. ¿Qué otra forma de prevención? El control de la presión portal. Ya hemos dicho que se puede utilizar beta bloqueadores, el octreotide en los casos en el que exista descompensación, etc. Ahora bien, en pacientes en el que estén seleccionadas las situaciones ya de sospecha de varices esofágicas, un tamizaje endoscópico es muy importante. Y este tamizaje endoscópico puede ser diagnóstico, pero también terapéutico. ¿En quiénes se realiza? En los pacientes con riesgo elevado de generar varices esofágicas. Muy bien, entonces acá resumido, las varices esofágicas, tómale un pantallazo para que puedas tenerla en cuenta, y eso sería todo por hoy. Espero que te sea útil esta presentación. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Ten un grandioso día.